Hola a todos, bienvenidos a una Millennial más. Yo soy Steph Gazden y hoy voy a hablarles de algunos conceptos esenciales y absolutamente necesarios para empezar a invertir tu dinero. O mejor dicho, vamos a hablar de conceptos que debes saber antes de invertir tu dinero y empezar con el pie derecho. Comencemos. Normalmente cuando la gente empieza a invertir hay de dos. O lo hacen de manera súper conservadora por miedo a perder dinero, o se avientan al fuego tratando de seguir el camino del dinero fácil, poniendo muchísimo dinero en inversiones de alto riesgo, o mejor dicho, inversiones muy especulativas. Ahora, el problema de irnos por el camino conservador es que no estaremos obteniendo el rendimiento suficiente para combatir a nuestro enemigo, la inflación. Y estaremos perdiendo dinero tal y como lo hacemos cuando tenemos nuestro dinero en una cuenta de ahorros. Por otro lado, el problema del caso especulativo es que arriesgamos nuestro dinero sin saber si nuestro perfil de inversionista es en verdad de alta tolerancia al riesgo, metiéndonos en un problema a la hora de ver nuestras acciones en números rojos. Lo importante es entender que no se invierte solo para incrementar nuestro dinero, sino también para no perderlo. Y esto se debe a la devaluación de nuestro dinero con el tiempo, la famosa inflación, la cual es nuestra enemiga número uno cuando se trata de nuestras finanzas. La devaluación es la responsable de que $50 hoy no nos compren lo que podían comprar hace 20 años y no nos compren lo mismo que hoy en 20 años más en el futuro. La inflación varía de país a país, pero en promedio cada año nuestro dinero pierde valor un 3%, lo que significa que tener el dinero guardado nos hace perder poder adquisitivo y cuando lo queremos usar no podremos comprar lo que creemos que podemos comprar. Esto hace que retirarse sea difícil si solo ahorramos nuestro dinero, pensando que está seguro. En conclusión, nuestro objetivo al invertir es no perder dinero y buscar un rendimiento mínimo del 3% y ganar dinero buscando rendimientos entre el 8 y 10% anual. Ahora, antes de empezar a invertir es importante estar preparados. Es por eso que te voy a compartir 5 cosas que debes hacer antes de empezar a hacerlo. La etapa número 1 es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Pago deudas o invierto? Y la respuesta es que depende. Depende de las tasas de interés que tengan tus deudas. Las deudas tienen diferentes tasas de interés al igual que las inversiones. Si tu deuda tiene una tasa de interés muy elevada en comparación con tus inversiones, entonces es mejor deshacernos de ella, porque de no ser así estaríamos perdiendo dinero. De nada sirve tener una inversión que nos genere 10-15% si estamos pagando deudas que tienen un interés de hasta el 20%, lo cual es común con tarjetas de crédito. Por otro lado, hay préstamos con tasas de interés muy buenas como las hipotecas. La mayoría de las veces este es el único tipo de deuda que se descarta antes de empezar a invertir nuestro dinero en bolsa, ya que normalmente es un préstamo a largo plazo y son compras que no podríamos hacer si no fuese precisamente por estos préstamos. Sin embargo, entre menos deudas tengamos al empezar a invertir, mejor. Ya que nos deshicimos de las deudas, la segunda etapa más importante es tener liquidez. Y para esto es necesario tener un fondo de emergencias, ya que siempre puede haber imprevistos en la vida y lo menos que queremos es tener que vender nuestras inversiones porque necesitamos dinero de manera urgente. Tampoco queremos recurrir a préstamos para salir del apuro. Las emergencias pueden ser muchas, pero las más comunes son accidentes, pérdidas de empleo, desastres naturales, robos, etcétera, etcétera. Este fondo de emergencias nos ayuda más que nada a tener paz mental, ya que sin importar lo que pase, sabemos que estamos preparados. También nos ayuda a no tener que vender nuestras inversiones y afectar nuestros objetivos de inversión a largo plazo. Y sobre todo, nos ayuda a evitar más deudas, ya que si no tenemos dinero en ese momento y no queremos vender nuestras inversiones, pues tendríamos que pedir prestado dinero y eso es lo que menos queremos. Es por eso que el fondo es de suma importancia. Antes de invertir, destina todos tus ahorros a este fondo para tenerlo listo de manera rápida y empezar a invertir. El fondo de emergencias varía mucho de persona a persona. Siempre se recomienda tener como mínimo 3 meses de tus gastos mensuales,
para cubrir gastos como comida, renta, hipoteca, telefonía, etc. En todo lo que ocupas para hacer tú mes con mes. La cantidad obviamente aumenta si tienes dependientes y tienes que considerar esto al momento de calcular tus cantidades. Yo personalmente empecé a invertir hasta que tuve 4 meses de mis gastos mensuales en una cuenta de ahorros que me da un rendimiento considerablemente alto en comparación con otros bancos. Pero hay gente que empieza a invertir con tan solo 3 meses de sus gastos ahorrados. Hay gente que recomienda tener hasta 6 meses o un año de tus gastos mensuales en el caso de tener un empleo o negocio con ingresos muy variables o inestables. Pero toma en cuenta el factor tiempo, ya que como vimos en otros videos en este canal, entre más pronto empieces a invertir tu dinero, mejor. Lo mejor es empezar a los 3 meses e ir aumentando el colchón de manera más lenta con el tiempo después de esto. Este fondo de emergencias tiene que tener liquidez alta, es decir, tiene que estar disponible todo el tiempo. Es por eso que no se recomienda invertir tu fondo en acciones, sino tenerlo disponible en una cuenta de ahorros o inversiones de bajo riesgo como la deuda gubernamental. En Canadá no tenemos plataformas como CETES Directo o Treasury Direct, en donde se puede comprar deuda gubernamental de manera directa. Así que lo que se recomienda es meter el fondo en una cuenta de interés alto, que por lo general no dan más del 3%, pero es la opción con mayor liquidez en el país. También existen los GICs o Guaranteed Investments, los cuales no tenían mucho sentido hasta hace poco, ya que los intereses estaban por los suelos. Pero en los últimos meses los intereses han aumentado y ahora estos productos nos dan un rendimiento mucho más alto con cero riesgo. Ojo, el problema de los GICs es que bloquean tu dinero y no puedes acceder a él antes de que la inversión madure, así que no es recomendable meter tu fondo de emergencia en uno. Aunque, en mi opinión, después de que juntaste 4 o 6 meses de tus gastos como fondo de emergencias y deseas aumentarlo aún más, no es una mala opción meter ese dinero extra en algún GIC a corto plazo como 180 días o un año para evitar que tu dinero pierda tanto valor. Esto solo si el rendimiento es muy bueno y ya tenemos una gran parte de nuestro fondo en una cuenta 100% accesible. Recuerda, es importante que tu dinero no pierda valor por tenerlo en una cuenta que no genere intereses por encima de la inflación. Así que es importante evaluar lo que nos ofrece cada producto en su momento. Checa las tasas de interés, compara los productos que los bancos o instituciones ofrecen y siempre escoge el que tenga mejor tasa, mayor liquidez y menor riesgo. El fondo de emergencias tiene que tener cero riesgo, pero también tiene que tener la mayor liquidez posible. En México puedes hacer exactamente lo mismo. Puedes poner tu fondo de emergencias de 4 o 6 meses mínimo en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Y si se desea aumentar el fondo aún más, meter ese dinero extra en deuda gubernamental mediante CETES en CETES Directo, en donde se puede encontrar deuda gubernamental con madurez de hasta mínimo 28 días. O también puedes usar GBM Smart Cash, en donde podemos invertir nuestro dinero en CETES usando su plataforma. Como paso número 3, ya que tenemos nuestro fondo de emergencias y nos hemos liberado de deudas, el paso a seguir es saber nuestros objetivos de inversión y nuestro perfil de riesgo. Empezando por el objetivo, el cual en mi caso y en el caso de casi toda la gente, el objetivo principal es el retiro. Este es uno de los objetivos más comunes que nos ponemos al momento de empezar a invertir. Se acumula una gran cantidad de dinero para que en algún momento podamos dejar de trabajar y vivir de nuestras inversiones. Ahora, no es suficiente solo decir quiero invertir para mi retiro. Cuando se define un objetivo, es importante ser detallado y preciso. Por ejemplo, si queremos retirarnos a los 70 años, podríamos decir que queremos retirarnos a los 70 con $40,000 libres de impuestos anuales y claro, ajustados a la inflación. Porque recuerda, todo aumenta de precio con los años. Después de definir cuánto queremos, podemos decir que tenemos un objetivo claro y preciso que nos ayudará a saber cuánto invertir y en qué invertir
dependiendo del horizonte de inversión. Es decir, si es a 25, 30, 35 años, etcétera, etcétera. Para profundizar más y ser súper precisos, usemos algunas fórmulas para saber nuestros números exactos. El paso número 1 es saber nuestros gastos anuales. Esto puede variar de persona a persona. Toma en cuenta todo lo que necesites para hacer tú en un mes. Muchos prefieren vivir más austeros, otros con más lujos. Obviamente, toma en cuenta que entre más gastes, más dinero necesitarás. Y otra cosa a considerar es saber si quieres viajar o vivir de manera más sencilla al momento de retirarte. Este paso funciona igual con cualquier divisa que necesites. Yo en mi caso puse $30,000 libres de impuestos al año, que son $2,500 al mes. Pero si estás en otro país como en México, puedes hacer tus cálculos en pesos y la fórmula debe de funcionar de la misma manera. Ahora, vamos a ajustar este número anual a la inflación. La inflación es en promedio del 3% anual. A veces es más alta, pero para simplificar en este ejemplo, vamos a usar el 3%. Tú puedes poner más si quieres, si prefieres ser más conservador, pero esto obviamente aumentará el resultado y cantidad final. La fórmula para sacar esta cantidad es la fórmula del valor futuro, que se usa para saber, como su nombre lo dice, el valor futuro de un activo, usando una tasa de crecimiento asumida basada en datos anteriores. Obviamente no podemos predecir el futuro, pero podemos más o menos asumirlo en base a lo que ha sucedido a través de los años. Últimamente, debido a todos los acontecimientos globales, la inflación se ha disparado y normalmente se dispara de esta forma después de ciertos años, pero siempre vuelve a su mínimo del 2-3%. Y este es el número promedio que siempre está presente cada año. Jamás uses una cantidad menor al 3 en tus cálculos. Volviendo a la fórmula, usamos nuestra cantidad anual y la multiplicamos por el resultado que tenemos dentro de nuestro paréntesis, que es la inflación a la potencia del número de años que nos falta para retirarnos. En este caso son 30, porque en mi ejemplo quiero un retiro a los 60 y tengo 30. Usé 3% en mi cálculo para la inflación y este es mi resultado. $72,817 anuales ajustados a la inflación. Es decir, necesito esta cantidad al año para retirarme cuando tenga 60 años de edad. Es importante mencionar que estos números son brutos, es decir, no estamos tomando en cuenta los impuestos a pagar. Estas cantidades la mayoría de las veces pagan impuestos, y estos varían dependiendo de tu país y las cuentas en donde estés poniendo tu dinero. En algunos países como en Canadá y Estados Unidos existen cuentas en donde se puede retirar nuestro dinero y por ende los rendimientos sin pagar impuestos sobre ellos. Pero ahora, volviendo a la fórmula, no se asusten si no se acuerdan cómo hacer estas operaciones de álgebra. Puede ser muy abrumante después de años, pero para eso existen estas páginas de apoyo. Esta página SoftMath nos ayuda a literalmente solo meter nuestra operación y saber el resultado final en segundos. Ahí les dejo la fórmula abajo en la descripción para que la copien y peguen modificando las cantidades de acuerdo a sus necesidades. Esta otra calculadora de Activa.com nos ayuda mucho más, ya que literalmente podemos solo meter nuestras cantidades y obtener el mismo resultado que como si hubiésemos hecho nuestro cálculo manualmente. De nuevo, ahí les dejo abajo los links a estas calculadoras y la fórmula para que calculen con sus números. Y listo. Cuando la tengan, guárdenla bien, ya que es sin duda el dato más importante de su objetivo de inversión. Pasando a lo siguiente, ya que definimos nuestro objetivo y cantidad, ahora tenemos que saber nuestro perfil de riesgo y para eso es necesario conocerte a ti mismo y tus circunstancias. ¿Eres una persona que se estresa mucho? ¿Eres una persona resiliente y tranquila? ¿Te estresas cuando llegan problemas de la nada? ¿Eres muy organizado? ¿Te gusta investigar y resolver problemas? ¿Tienes muchos dependientes? ¿Tu trabajo es un poco inestable? Puedes hacerte cuantas preguntas quieras, pero es necesario llegar al fondo de tus emociones y circunstancias. Este paso no tiene ninguna fórmula, todo depende de qué tanto te conozcas tú.
Lo recomendable es que si ya tienes tu fondo de emergencias, inviertas con perfiles de riesgo un poco más elevado si estás invirtiendo a largo plazo, para así maximizar tu rendimiento. Pero cada persona es un universo diferente y lo que puede servir para uno puede no servir para otro. Este es un paso muy importante, ya que como dije anteriormente, si somos muy conservadores, no tendremos los rendimientos necesarios y si somos muy arriesgados, podemos meter demasiada emoción en nuestras inversiones y acabar vendiendo y comprando en los peores momentos. Conócete a ti, separa tus emociones de tus finanzas y define con qué nivel de riesgo te sentirías más a gusto. Por último, es importante no asociar la bolsa con el dinero fácil. Bórrate de la cabeza la idea de que la bolsa es una estafa para hacerte ganar millones de la noche a la mañana. La bolsa es solo un vehículo de preservación y acumulación de riqueza a largo plazo y se necesita de mucha constancia, paciencia y dedicación. La bolsa ya no es solo para los ricos, es una oportunidad para todos. Tener esta mentalidad es de suma importancia para no caer en la tentación de querer comprar y vender acciones todo el tiempo y tener pérdidas. Recuerda que mientras no vendas tus acciones no hay pérdidas, solo minusvalía. Tu horizonte es de largo plazo y las fluctuaciones a corto plazo no significan nada. El secreto de invertir no es continuamente monitorear la bolsa, buscar las últimas noticias, Hay miedo en los mercados, encontrar la mejor acción del momento, paniquearse, etcétera, etcétera. El secreto es gastar menos de lo que ganas y tratar de invertir lo más que puedas de manera constante en el tiempo. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Tratar de aumentar nuestro rendimiento en bolsa o subir nuestra constancia y cantidad de dinero destinada a la inversión? Aquí podemos ver cómo subiendo nuestra contribución mensual podemos alcanzar nuestro objetivo o incluso rebasarlo más rápido que queriendo aumentar nuestro rendimiento, buscando la mejor inversión o queriendo comprar la inversión del momento. $100 más al mes durante 30 años hace muchísima diferencia, aunque parezca poco cuando lo vemos desde una perspectiva corta. Concéntrate en qué tanto gastas y qué tanto ganas. Es mucho más fácil que querer encontrar el mejor rendimiento en bolsa, ya que esto es algo en lo cual no tendremos todo el control. Invierte en ti y en tus habilidades para aumentar tus ingresos o invierte tiempo y reorganiza tus gastos para darle más espacio a la inversión y el ahorro. Sé inteligente y enfócate en las cosas que puedes controlar y todo irá bien. Ya hablé en otro video que te dejo por aquí en la pantalla sobre cómo asignar activos dependiendo de tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión. Pero hazme saber en los comentarios si te gustaría que profundizara en algún tema en específico. Sin más que decir, ya con todos estos pasos definidos, es momento de empezar a invertir y buscar las mejores opciones para cada uno de nosotros. Muchas gracias por escuchar el video y escuchar hasta el final. Si les gustó el contenido, no olviden por favor darme un like y si no lo han hecho, darle fuerte a ese botón de suscribirse, ya que realmente es de mucha ayuda. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.